como esta introducción que hizo mi papá porque justo con esta pregunta quiero empezar el día de hoy. Y es, ¿cómo te gustaría que te describieran? Y entonces, ahorita que mi papá hizo toda esta descripción como de mí, de mi vida, me balconeó que quería ser una niña normal. Pero pues nunca lo logré, entonces no sé. Pues yo, a través de mi vida he sido descrita muchas veces, no nomás porque mis papás son conferencistas y siempre hablan de nosotras de alguna forma o nos balconean o así de que, ay, una vez mi hija me dijo esto y pues ya todos saben que fui yo o así, ¿no? Entonces, hay muchas veces a lo largo de nuestra vida que en actividades de la escuela o simplemente porque tienes amigos te describen de cierta forma, ¿no? Y entonces yo me puse a pensar, bueno, a mí cómo me gustaría que me describieran. Y hace poquito llegó, gracias, aquí calzando con monedas. Pero hace poquito, yo, para los que no saben, con Vania estamos cursando una escuela de ministerio que ya nos vamos a graduar el próximo sábado, nos graduamos. Llevamos un año yendo a clases de ministerio de parte de una iglesia en Estados Unidos. Entonces, justamente en una actividad de esta escuela nos tocó como que nuestro grupo nos describiera y nos dijera algunas cosas. Y entonces a mí me pareció muy chistoso porque como que había unas cosas que me decían que yo nunca me había pensado de mí misma. Y una de las palabras, o más bien la que llegó a mi vida que más me ha gustado, como me han describido, es que soy una persona intencional. Y entonces, esta amiga me dijo esto, que era una persona intencional, y entonces me puse a pensar cómo nosotros debemos de ser personas intencionales. Pero ahora quiero preguntarte algo. ¿Puedes darle a la acción? ¿Vale? ¿A qué extraño recuerdas? No sé si se entiende esta pregunta. Por ejemplo, a una persona que no conoces y que solo la viste en la calle alguna vez y se te quedó marcada por algo que hizo o algo que dijo. ¿Alguien tiene algún ejemplo de esto? ¿Que pueda alzar su mano? A ver, Javier, ven. Bueno, ¿alguien más? Quiero ver si le da mucha pena. ¿Alguien más que tenga un extraño que recuerde? ¿Tú, Bertita? A ver, ven. Ven a contarnos. Yo llevaba a mis dos hijas chiquitas y de repente una señora se me acercó, me quiso leer la mano, dijo que me quería leer la mano, pero yo pensé que me quería robar a mis hijas. Y al momento pues yo le dije que no y yo jalé a mis hijas. Cuando me regresé, la volví a encontrar y le dije que por qué había salido corriendo, ¿no? Y me dijo que porque atrás de mí había dos personas. Yo no las había visto. Eso es para mí impactante. Wow. Entonces, así como a Bertita, hay muchas veces que vemos extraños en nuestra vida que recordamos. Y espero que ahora estés más atento para que recuerdes algún extraño. Esta pregunta la saqué de una chava que hace videos en YouTube que va con extraños y les pregunta cosas. Y entonces mucha gente le empezó a decir como sus historias, a alguien le pasó algo así como a Bertita, que ella iba en una estación como de tren y entonces un señor se le acercó y le dijo, oye, ven conmigo, sígueme y haz lo que yo te diga ahorita. Y entonces ella, por alguna razón, dice que ella no tiene idea porque confió en lo que le estaba diciendo. Entonces fue y la llevó a su casa y le dio de comer y le dijo, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó? Y le dijo, es que atrás de ti había una pandilla que ya te estaban viendo porque estabas sola y entonces eso era muy peligroso, o sea, te iban a secuestrar. Y esa chava no tiene idea cómo se llama el señor, pero el señor le salvó la vida. Entonces a mí justamente le estaba pidiendo a Dios que me confirmara si este era el tema que quería que les hablara y me pasaron dos cosas. La primera cosa fue que yo, como una buena estudiante ocupada, no sé cuántos saben que la red Q, No. ¿Cuántos saben que la red Q tienes que volver a hacer un proceso porque ahorita van a hacer no sé qué para que no te cobren 11 pesos y no sé qué? Y entonces tienes que ir a hacer un proceso y bueno, el gobierno lo que hizo fue, ordenar como
por la primera letra de tu apellido te ibas a formar ciertas fechas. ¿Para qué? Para que no hicieras filas enormes, ¿verdad? Pero yo, pues no fui en mis fechas. Entonces, pues el viernes fue el último día que podías ir. Y entonces, pues yo me fui a formar el viernes, el último día, y obviamente había una fila enorme, ¿verdad? Me formé 4 horas y media y ni siquiera pasé. Pero el punto aquí es que yo estaba formada en la universidad y estaba así, y entonces estábamos así a pleno rayo del sol a las 1 de la tarde, así el sol nos estaba pegando y estaba toda la fila como hacia allá. Y entonces adelante de mí, de una amiga con la que iba, había una señora y nos dijo: oigan, yo creo que si nos formamos para allá, nos va a dar sombra a todos. Y entonces a mí me dio, la verdad, miedo mover a toda esa gente porque yo pensé que nos iban a golpear porque íbamos a cambiar toda la fila. Y entonces la señora lo que hizo es que le valió y le dijo a los que estaban ahí enfrente como: oigan, fórmense para allá, y todos nos formamos. Entonces todos nos empezamos a formar hacia el otro lado, donde había un pasillo lleno de sombra. Y había un buen de gente, o sea, éramos muchísimos, y se movió toda la fila. Y entonces cuando se movió toda la fila, a nosotros, a mi amiga y a mí y a la señora, no nos tocó sombra, nos tocó en el sol. Y entonces le dije a la señora, dijo: ay, ya ni nos tocó sombra. Y le dije: bueno, no se preocupe, ve a todas las personas que ayudó, porque a todos ellos les tocó sombra, menos a nosotros, literal. Y entonces esa persona, ese extraño con la que compartió la fila, se me quedó súper grabado, porque ella estaba pensando no en si ella le iba a tocar sombra o no solamente, sino que a toda la fila le tocara sombra. Y entonces son cosas así las que crean algo que tiene una palabra muy específica, y es un legado. Esta palabra, legado. Y esto es una palabra que ha estado retumbando y haciendo como eco en mi corazón, porque esto, crear un legado, es a lo que Dios nos ha llamado. Y esos extraños que recordamos son personas que han dejado un legado en nosotros, que yo voy a seguir contando esta historia porque me parece increíble, y la señora le agradecí mucho porque después sí nos tocó sombra. Al principio no, pero ya después. Y entonces, la definición de legado es todo aquello que un individuo transmite a otro y que se pasa por generaciones. De generación en generación se pasan los legados. Y hay algo muy importante, y le das a la acción. Es que esta acción debe de ser concreta y voluntaria. Entonces, algo concreto es algo que es lo que es un hecho. Y algo voluntario es algo en el que tú solito te pones y tú solito haces. Entonces aquí viene la intencionalidad. Porque cuando yo soy intencional, voluntariamente estoy viviendo mi vida para dejar un legado. Y algo súper chistoso que me sucedió mientras estaba estudiando cómo relacionar todo esto, es que a mí me encanta cómo Dios nos describe en la Biblia. Tenemos muchísimas descripciones y muchísimas formas en las cuales Dios nos llama en la Biblia. Y entonces, curiosamente y chistosamente, encontré que Dios nos describe de 2 formas que muy afortunadamente empiezan con las mismas letras. Entonces, tiene que ser esto concreto y voluntario. Y en la Biblia Dios nos describe como cartas y vasijas. Y entonces les voy a hablar de qué significa esto. Nosotros necesitamos tener un propósito para dejar un legado. Un legado es el hermano del propósito. Entonces, si yo no tengo un propósito, no puedo dejar por consecuencia un legado. Pero entonces vamos a aprender cómo yo puedo vivir hacia un propósito para yo ser una persona que crea un legado. Entonces, somos cartas, y esto viene en en 2 de Corintios 3:2. Perdón, pensé que se iba a ver más grande, pero fallé. Dice 2 de Corintios 3:2. Ustedes mismos son la carta escrita de nuestro corazón que toda la gente lee y conoce.
Ustedes demuestran que son una carta de Cristo escrita por nosotros, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Y no está escrita en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Y entonces, esto es algo que escribe Pablo a una iglesia, porque él les dice, yo hice todo lo que tenía que hacer con ustedes, pero ahora ustedes son el mensaje. Yo los guié, los llevé hasta donde tienen que estar, pero ahora ustedes son la carta. Cuando yo mando una carta es porque tengo algo que decir, ¿no? No así de, bueno, pues nadie manda una carta en blanco, eso es una postal, y ni siquiera. Entonces, Dios ha puesto en nosotros un mensaje que tenemos que dar. Y ese mensaje es su amor. Ese mensaje no cambia. Su mensaje que te ha dado a ti y a mí es que Él ama a las personas y ama a todos los que están a tu alrededor. Pero lo que nos diferencia a una carta de otra es cómo se escribe. Y ahí es donde tú y yo somos diferentes. ¿Cómo está escrita la carta? Sí, abres las cosas. Gracias. Qué bonito carrito. Gracias mamá. Yo soy súper fan de las cartas. A mí me encanta que me escriban cartas, me encanta dar cartas, siempre en los cumpleaños intento dar cartas y de todo. Y yo, como buena persona que le gustan las cartas, tengo guardadas todas las que me han dado a lo largo de mi vida. Esto es como 1% de lo que tengo guardado. Y cada una de estas cartas son súper diferentes, escritas por personas súper diferentes. Y esta es una de las que más me gusta y me da mucha risa, porque esta carta me la dio mi papá hace como 10 años, ¿no? Pero miren qué producción. Él fue a imprimir unos globitos y atrás le puso una carita feliz que siempre nos ponía de niños. Y entonces, cosas así siempre tengo guardadas. Son estas cartas. Pero ninguna persona me ha escrito lo mismo. Alguien me hizo esta carta muy bonita y me pegó una flor. Y ahí es donde tú y yo cambiamos. ¿En cómo está escrita la carta? ¿En qué sobre tiene? ¿En qué papel está? ¿De qué tamaño es? Y entonces Dios nos ha dado el mensaje que tenemos que decir, pero está escrito diferente. Y tú y yo somos esa carta que Dios ha dejado en este mundo. Y no podemos desperdiciar todo el potencial que nos ha sido dado pensando que somos algo más. Porque somos eso, somos el mensaje. Y algo súper importante de estas cartas es en la siguiente manera. Viene en 1 Corintios 4:20 y dice, cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Esto quiere decir que está muy padre lo que está escrito en tu carta, pero que también lo tienes que llevar a cabo. Y que no solamente puedes vivir por lo que dices, sino tienes que vivir por lo que haces. Porque lo que se demuestra es lo que hacemos, mucho más de lo que decimos. Entonces, esto no puede ser solo palabras. Y quiero decirte que la pasión que tengamos en nuestro corazón porque este mensaje se escuche es lo que nos va a llevar a una vida con propósito. Y esto de que somos cartas es un qué. Es ¿qué somos? Somos cartas. Pero ahora, bueno, suena muy bonito, pero ahora ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde entra que somos vasijas. Y entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado que somos vasijas alguna vez en su vida? ¿Sí? Y entonces siempre que escuchamos esto, nos viene este versículo, el que sigue, vale, por favor, que dice, tenemos este tesoro en vasijas de barro para demostrar que este extraordinario poder que obra en nuestra vida no viene de nosotros, sino de Dios. Y este versículo a mí me encanta, lo he guardado en mi corazón porque somos vasijas de barro. Y dice, no viene de nosotros, sino viene de Dios. Y en algunas otras versiones dice como, las vasijas son algo muy frágil, son algo muy delicado, algo que se rompe, ¿sí o no? Hemos oído eso muchas veces. Y si nunca lo habías oído, pues ya te digo que muchas veces me pasó. Y entonces las vasijas las vemos como algo súper frágil. Pero yo entendí que Dios nos habla de que somos vasijas porque estamos en las manos del Creador. Estamos
amoldándonos a lo que Él nos quiere hacer. Pero casi nunca leemos esta segunda parte del versículo, porque dice, por eso aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotados. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidos. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruyen. Así es. Entonces esto quiere decir que Dios ha hecho vasijas capacitadas. Dios no te hizo una vasija frágil y imperfecta y que apenas si puedo y yo soy una persona incapaz, pero Dios dice que somos personas capaces. Así es. Y que Él no va a poner su tesoro en un lugar que no lo pueda contener. Así es. Entonces, tú estás capacitado. No te sientas la cucaracha, la uña de la mugre de la mugre de la uña de la cucaracha de la última fila del pasillo más oscuro del callejón. Nosotros somos vasijas que Dios ha hecho, capacitadas, fuertes, Así es. vasijas que Él ha hecho a su forma, como Él las quiera hacer, si es que nos dejamos. Pero eso no quiere decir que ya con todo te vas a romper, porque Dios te ha creado como algo que Él quiere crear, algo que Él está formando. Por eso nos hace esta referencia, porque las vasijas y el proceso de hacer una obra de barro, una pieza de barro, es un proceso donde el alfarero tiene todo el control, toma toda la decisión. Y entonces si tú y yo decidimos ser vasijas es porque decidimos que Dios nos use y nos amolde. Así es. Pero esto no quiere decir que con todo nos van a tirar y que con todo ya estamos fracturados. Así es. Y también quiero decirte otra cosa más, que nosotros también tenemos vasijas. Así como Dios nos ha hecho a nosotros vasijas, nos ha entregado vasijas. Y una de las historias que yo estaba platicando justo el domingo pasado con María Sharon, es una historia que a mí me gusta mucho de la Biblia. Y esta historia habla de que estaba el profeta Eliseo, llega a un lugar y entonces una viuda se le acerca y le dice, oye, es que se acaba de morir mi esposo y mi esposo servía a Dios y era una persona que amaba a Dios, pero ahora yo no tengo nada, o sea, no tengo ya dinero y van a venir a cobrarme todas las deudas. Y entonces él le dice, pide vasijas, porque la viuda le dice, solamente tengo una vasija de aceite, es lo único que tengo. Y entonces él le dice, pide vasijas a tus vecinos, a tus amigos, a todos, pide vasijas. Y empieza a derramar el aceite en cada vasija. Y entonces cuando ella empezó a derramar el aceite, cada vez que le pasaban otra vasija se llenaba, y cuando le pasaban otra 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 se llenaba, hasta que en el versículo 4:6 dice, cuando ya estuvieron llenas todas las vasijas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él le respondió, Ya no hay. ya no hay. Y en ese momento Se acabó el aceite. se acabó el aceite. Wow. Entonces Dios está así, preparado para derramar el aceite, para derramar la unción, para derramar la bendición sobre tu vida. Así ¿Y es. cuántas vasijas le estás dando tú? Así es. ¿Cuántas vasijas estás poniendo en sus manos de, Dios, lléname este sueño? Esto lo estoy poniendo en tus manos para que lo llenes. Wow. Así es. Pero es que llegamos con Dios, ay Dios, no sé si me puedas llenar mi vasito, no sé si te alcance para mi vasito. Y Dios nos está diciendo, tráeme más vasijas, Wow. Wow. tráeme más vasijas. Sí. Y entonces tú, Wow. siendo esa vasija, nosotros tenemos que ponernos ahí para que Dios nos llene. Así es. Si yo le hago así y no hay nada, pues ¿a dónde va a caer? Necesitamos ponernos para ser llenos. Si no hay vasija, no hay aceite. Y quiero decirte que estas vasijas representan nuestros sueños.
Estas vasijas representan nuestros anhelos, nuestros propósitos, pero ¿qué estás anhelando? ¿O cuándo fue la última vez que soñaste algo así que dijiste, eso sí está a otro nivel? O nada más es como, no, es que yo sé que esto está muy intenso, entonces mejor le pido a Dios algo más. Pero Dios hoy quiere que llenemos nuestras vasijas en Él y que lleguemos a Él con confianza de que Él tiene todo el aceite y tiene toda la bendición para darnos. A Él no le falta, a Él le sobra. Así es. Él nos puede dar mucho más de lo que pensamos, mucho más de lo que nos imaginamos. Así es. Pero también quiero decirte que son importantes las pequeñas victorias. Y obviamente muchas veces podemos estar en los dos extremos, o no poniendo ninguna vasija delante de Dios, o poniéndola más pequeña. Pero quiero decirte que tenemos que salir de este lugar confiados en que Dios nos da pequeñas victorias. ¿Cuál es una pequeña victoria que le has pedido a Dios que te ha dado? Por ejemplo, yo siempre que llegaba, no tarde, a la universidad, sino que entraba tarde, a las 10, ya no había lugar, ya no hay lugar a las 10 en la UAC, adiós olvídalo. Entonces yo siempre llegaba y antes de llegar era como, Dios, dame un lugar porque voy a llegar tarde. Y siempre encuentro un lugar. Siempre, no sé cómo lo logro. Bueno, sí sé cómo. Y entonces esas son pequeñas victorias que nos hacen que nuestra fe sea elevada. Y que entonces yo llegué con una vasija de este tamaño y Dios me la llenó. Entonces, bueno, ahora quiero una de este tamaño y ahora quiero una de este tamaño. Pero si no le estamos poniendo ni la más mínima, ni nuestras manos, entonces Dios no tiene nada a dónde ponerlas. Él quiere derramar la bendición sobre tu sueño. Él quiere derramar la bendición sobre lo que tú le has pedido. Pero entonces, ¿qué le has pedido? ¿O no le has pedido nada? Porque mejor te esperas a que sí lo logres y ya Dios te quiera, para que sí te lo dé. Y te lo digo no porque estoy regañando, sino porque me ha pasado. Porque yo teniendo la personalidad que tengo, siempre quiero tener toda la información. Yo siempre quiero saber todo lo que va a suceder. ¿Okay? A mí me gusta mucho planear las cosas. Pero Dios es un Dios, no de desorden, pero es un Dios que siempre nos quiere sorprender. Entonces, para mí, yo quiero saber cómo se acaba, pero Dios ni siquiera me ha enseñado cómo empieza. Entonces, esas son las cosas que hacen que nuestra fe se estanque. Cuando tú y yo le permitimos a Dios que nos sorprenda a través de lo que nosotros ponemos en sus manos, entonces vamos a recibir mucho más de lo que pensamos. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué vasijas tú has puesto frente a Dios? Estas vasijas son nuestros sueños y a veces hemos vivido, como yo les compartía hace algunas semanas, a veces hemos vivido por lo urgente y no por lo importante. Vivimos de urgencia en urgencia, apagando fuegos. Pero el legado se construye cuando yo me intereso por lo importante. Cuando yo pongo mi prioridad en lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y las decisiones que yo tomo son decisiones que me acercan a mi propósito. Porque eso es lo que crea en mí y forma en mí un legado. Tomar decisiones que reflejen después en nuestras acciones. Y entonces quiero decirte que muchas veces estamos como, bueno, pues mira, yo ni sé para qué soy buena o bueno, pero yo ya estoy aquí, o sea, ya estoy trabajando en esto, ya estoy estudiando esto, ya estoy no haciendo nada. Entonces ya estoy aquí. Pero Dios nos está llamando a que encontremos los sueños que Él tiene para nosotros. ¿Y cómo voy a saber que soy buena jugando fútbol si nunca he jugado? ¿No? O sea, ¿cómo yo voy a saber que soy pésima en las matemáticas si nunca
fui a la escuela. Y no les digo porque soy mala, soy buenísima. Soy muy buena. No. Entonces, ¿cómo tú vas a saber para qué eres bueno si no estás intentando nada nuevo? Si entonces te estás quedando en hacer lo que ya sabes hacer. Y eso no está mal, porque pues eso es importante. Pero ¿qué pasa si Dios no nada más quiere que te quedes ahí? Si te quiere llevar a otra cosa, que ni siquiera te ha pasado por la mente. Entonces, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué hay algo? A ver, déjame la formulo bien en esto. ¿Qué es algo que tú has visto que se puede mejorar? ¿Hay algo que tú has visto en tu escuela, con tus amigos, en tu familia, en donde trabajas, en la calle, que se puede mejorar? Sí, álzame la mano, por favor. Ok, muy bien. Si tú has visto cosas que se pueden mejorar, es porque Dios te ha abierto los ojos a esas cosas. Y entonces las cosas que yo veo no son las mismas que tú ves. Entonces, por esa razón, Dios quiere que tú te actives para esas cosas que solo tú estás viendo. Porque muchas veces, oye, es que como la señora de la fila, yo no me había dado cuenta que se podía hacer la fila para el otro lado. Yo estaba muy enfocada en que ya quería llegar y que obviamente no iba a llegar. Entonces yo estaba así como viendo y tapándome con mi folder, todos mis papeles ya están arrugados. Estábamos en desesperación por el sol y la señora de esa fila vio algo que no todos vieron, que fue formarnos para el otro lado. Y en el momento que eso sucedió, algo cambió en todas esas personas que estaban esperando al sol. Entonces, Dios quiere llamarte y quiere invitarte hoy a ser esa persona que crea y toma esas decisiones. Porque sabe lo que tienes. Y eso es algo de lo que hablábamos en esta última canción que ministrábamos. Yo soy. ¿Quién eres tú? Hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y somos Así es. algo más. Y somos mamás. Y somos empresarios. Y somos estudiantes. Y somos lo que Dios anhela que somos. Que seamos. Necesitamos entender que el legado no es algo inmediato. Porque nosotros como personas humanas que vivimos en el siglo XXI, año 2019, estamos totalmente acostumbradas a la inmediatez. ¿Sí o no? Yo me he dado cuenta que yo soy mucho más desesperada de lo que era hace 6 años. Porque mi teléfono ya es más rápido. Y porque las noticias me llegan más rápido. Y porque puedo hacer cosas más rápido. Nada más desde aquí. Entonces yo estoy acostumbrada a que si quiero algo, si una video se tarda más de como 40 segundos en cargar, o sea, ya me perdió. Sí, literal, o sea, no sé si a alguien más le pase, o sea, perdón, una confesión de una millennial, pero literal, o sea, si un video o una foto se tarda como más de 30 segundos, pues ya le cambio. Sí. ¿A alguien le pasa eso? La verdad. Entonces tú y yo estamos acostumbrados a que todo vemos los resultados ahorita. Es que ya puse, hoy en la mañana nos dijo, el otro día puse un tweet y tiene 3, no sé, no quiero hacer ese chiste porque estaba muy chistoso. Bueno, pero luego que tú subes una foto, alguien le da un like. Luego que tú pones algo de tus vacaciones, alguien te contesta o alguien te manda un mensaje. Y si tú quieres saber dónde está tu mamá porque no te avisó en la mañana que no iba a estar, entonces le marcas y más te vale que te contesten en ese instante, si no le mandas WhatsApp y mensaje y sticker y todo. Y si no están tus hijos, porque, o
sea, salieron y todavía no han llegado, sean un poco más No, pacientes. No. Luego les marcas y mándame tu ubicación. ¿Dónde estás? ¿Sí o no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que todo sea inmediato. A que si yo necesito saber algo, lo puedo encontrar luego. Pero el legado es algo que se forma en la eternidad. Es algo que se forma de generación en generación. Y Dios nos está llamando a que busquemos su reino, como dice